Hemos estado platicando acerca de dos cuestiones fundamentales y que van de la mano. Primero, la disponibilidad del agua y la sobreexplotación del subsuelo. Y segundo, el tema de las fallas geológicas y el riesgo que podrían estar representando para el desarrollo de nuestra ciudad. Y justamente por eso quisimos consultar a los expertos. Le agradezco mucho a Sonia Torres Rivera, doctora en geociencia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Ramón Torres Hernández, ingeniero geólogo. Bienvenido. Gracias. Algo que hemos procurado siempre en este espacio es no quedarnos con la duda y poder consultar a los expertos y que nos ayuden a entender. Primero, a ver qué son las fallas geológicas y de qué forma están presentes en San Luis Potosí, ingeniero. Sí, se dice que tenemos una falla geológica cuando hay un desplazamiento de un conjunto de rocas o algún efecto en los suelos, en donde vemos que hay una subsidencia, algo que está rompiendo lo que normalmente tenía que tener un orden de estabilidad o que esté parejo, por lo menos una superficie respecto de otras. Sí. Ahora, ¿cuántas fallas geológicas tenemos en San Luis y dónde están ubicadas? Las fallas geológicas están documentadas desde hace más de 30 años y se encuentran, son aproximadamente 112 fallas geológicas y se encuentran ya documentadas en un atlas de riesgo de aquí de la capital potosina, de San Luis Potosí, y se encuentran más al norte de aquí de la capital potosina. Y bueno, ese atlas de riesgo pues todavía falta actualizar porque cada día se van presentando muchas más. ¿Por qué se generan? Porque digo, creo que es una de las preguntas fundamentales. Ya estaban ahí, nosotros llegamos, las fallas se van presentando. ¿Qué es lo que las propicia? Sí, normalmente en términos geológicos hay una relación de esfuerzos básicamente que en el cual uno de ellos domina y hace que haya una deformación o una ruptura de cuerpos porque es ese efecto suficiente para romper la estabilidad de ese cuerpo. Normalmente cuando presionamos un cuerpo de roca o de lo que nosotros estemos enfocando, tenemos que plantear la relación de tres esfuerzos. Dos son horizontales, están en el plano horizontal, y uno en el plano vertical. En el caso del plano vertical, normalmente es efecto de la gravedad y la presión litostática que están ejerciendo todo el conjunto de rocas y elementos geológicos que están generando esa presión hacia abajo por la gravedad. Claro. Entonces, cuando hay un efecto de descompensación en una zona, sucede que se rompe ese equilibrio. Y al romperse ese equilibrio hay una deformación, en este caso, en un medio frágil, con rocas porosas, sobre todo, o no porosas, pero que esa ruptura de equilibrio genera que haya un desplazamiento de una parte respecto de otra, de un bloque Claro. respecto de otro. Ahora, doctora, mientras escuchaba hablar al ingeniero me preguntaba, a ver, me dices que la mayor parte de las fallas geológicas están ubicadas al norte de nuestra ciudad. A raíz de la municipalización de Villa de Pozos, el norte ha sido como la visión de crecimiento y de desarrollo urbano para nuestra zona capital, para la capital potosina. Pero ¿qué implicaciones tendría con esto de las fallas cuando si pues pensamos en la colocación del peso que generaría el desarrollo habitacional, se podría generar una mayor problemática? ¿Es una zona en donde se pueda crecer en San Luis Potosí? Pues ahí sí tendrías que hacer primero un monitoreo del subsuelo, porque aquí sí serían, sobre todo la afectación sobre viviendas, en donde, pues bueno, los más perjudicados son pues las personas que van a habitarlas. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, esto que estamos viendo con esta falla de aeropuerto que todos conocemos y donde pues ya hemos visto los efectos más dramáticos, gente que ha tenido que dejar su casa o donde se presentan desplazamientos tan importantes pues, que son visibles, ¿no? Ya ni siquiera es una cuestión de un estudio a profundidad, sino que son visibles, son notorios a primera vista. ¿Cuáles son los riesgos de tener esta convivencia, de estar pues asentados sobre estas fallas geológicas, doctora? Pues uno de los principales riesgos, primero es la afectación de la vivienda, el rompimiento de drenaje, el rompimiento de la red hídrica que existe en dichos lugares o dichos asentamientos,
y pues eso es yo creo que lo principal. ¿En cuánto Y, tiempo? Es decir, pensemos, el día de mañana se construye un fraccionamiento en una zona en donde está una falla geológica. ¿Cuánto tiempo va a pasar para empezar a ver estos efectos más fuertes? Pues mira, esa, sobre todo la que hemos tenido un poquito más de evidencias y documentos, es la falla del aeropuerto. Ahí, pues bueno, la velocidad de desplazamiento del subsuelo de la falla es de 2.5 centímetros al año. Uy. Esto se saca con metodologías de interferometría satelital, en donde hacemos colaboración con los del Politécnico, el doctor Simón, y también, pues también el GPS que nos ayuda a determinar la dirección de la falla. Entonces, realmente, además de que esta falla estaba documentada como una falla lenta, pues ahorita como que ya comenzó, sigue activa paulatinamente, entonces con algunos perfiles topográficos que hacemos, el desplazamiento del subsuelo es hasta de 4 metros, 4 o 5 metros. ¿Qué se hace en estos casos, ingeniero? A ver, hay gente viviendo ahí, hay incluso escuelas, hay un montón de infraestructura pues en esta zona que se ve afectada por esta falla. ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se resuelve algo así? ¿De plano se tiene que deshabitar? ¿Hay mecanismos de atención? ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, la respuesta está en cómo han vivido las personas ese fenómeno. Normalmente ese movimiento lento se manifiesta en ruptura de bardas, en afectación de las casas, y lo que ha hecho la gente es hacer una secuencia de reparaciones, y básicamente yo he comentado que solamente me había tocado ver dos casos de abandono total de casa. La gente tiene un apego así hacia su vivienda y un amor a donde No, vive. es que además imagínense un crédito de 30 años y que a los 15 te digan ya no puedes vivir aquí, pues no está tan fácil, ¿no? Solamente en dos casos vimos que era dramático la cosa y abandonadas las viviendas. Ahora se sumó una más, aquí que vimos 3 casas son las que nos ha tocado ver abandono. Lo demás lo han vivido haciendo reparaciones periódicas. Hay, sobre todo por lo que comenta la doctora, sí, ese desnivel de hasta de 4 metros, tendríamos que ver cómo se manifiesta ese desnivel. En el caso noreste de la ciudad hay un pliegue muy amplio en la calle, que se puede notar en la calle, y las casas que están arriba de ese pliegue muy amplio están unas prácticamente sin afectar, pero la que está justamente cuando está la sí, depende de dónde te haya tocado, ¿no? Dónde esté es, construido. Pero ese es el caso, así lo han vivido. Son ¿De qué lado de la falla estás o si estás sobre ella? Una sola estructura mayor genera muchas otras estructuras menores. O sea, hay un plano de falla principal y hay una serie de fracturas y estructuras asociadas que se constituyen la zona de daño. Que podríamos equipararlo, digamos, como con una raíz, ¿no? Una es la zona principal, pero tiene muchas líneas, ramificaciones. Y en este caso, a lo que estamos ahora haciendo énfasis es que sí hay una principal que está generando todo lo demás que se ha registrado, porque es muy amplio la distribución de esas 112 que están en el valle. Es muy amplio la distribución, pero pensar en un mecanismo que las ocasiona, sí es una gran estructura principal que tiene todos esos efectos. ¿Qué estamos haciendo que abona a que existan estas fallas? Es decir, quisiéramos pensar que podemos atenderlas o convivir, como usted decía, de una cierta manera segura. Pero ¿cuáles son las prácticas que estamos llevando a cabo que agravan esta situación? Bueno, se consideraba que el gran efecto lo ocasionaba la sobreexplotación del acuífero. Con lo que hemos estado documentando ya recientemente, no es totalmente, eso no es el principal factor. ¿Cuál es el principal? El principal factor es todo lo que está ocurriendo del acomodo de bloques alrededor. Ya se acuerda que en 2023, me parece, hubo un sismo acá hacia San Felipe. Sí, claro, sí. Todo el mundo estamos conscientes de que ese fue fuerte, tumbó un poco ahí de las cosas en la hacienda de Jaral de Berrios, etcétera, en esa zona cercana, pero han ocurrido otros hacia Santa María del Río, hacia Cerritos, hacia Matehuala,
unos más acá en el borde de la Sierra de San Miguelito, etcétera. Pero todo ese conjunto nos dice que se está reacomodando los bloques que están a uno y a otro lado del valle y dentro del valle. O sea, son fenómenos geológicos y tenemos ahora como marcadores muy sensibles de que eso está pasando, pues, ¿dónde está la zona urbana? Todo el mundo, hace un rato hacía usted la pregunta, dice, a ver, ya construyeron una casa, la compré, y de repente ya está fracturada. Eso nos habla de un fenómeno activo, aunque es muy lento, como las mediciones que están haciendo la doctora y una persona de Simón... Politécnico. ¿Cómo se llama? Simón Eduardo Carranco Lozada. Es de una persona del Politécnico, usando técnicas de GPS de alta precisión. Están documentando cómo se mueven las cosas. Claro. No es un fenómeno que amenace la vida en sí de las personas, amenazan sus bienes. Claro. Y en muy pocos casos hemos visto que las personas sí vieron amenazada su vida y salieron. Pero la gran mayoría de personas ni siquiera se quieren cambiar sí, claro. de domicilio. Pero a ver, me quiero detener en varias cosas que has dicho, ingeniero, porque me generan varias reflexiones y varias preguntas. Primero, esto de estamos notando que las placas se están moviendo, ¿significa que San Luis Potosí va a ser una zona, digamos, entiendo, más reacomodo de tierra, más movimiento sísmico? Están ocurriendo sismos, pero la historia de 30 años que hemos visto de la historia de la falla del aeropuerto, nos dice que no ha sido realmente algo que nos haga tener pánico. Sí. Pánico digamos, no es para asustarnos, pero que sí se está presentando, que sí se nos está moviendo la tierra. Así es. Que lo vayamos sabiendo, ¿no? Porque de pronto la gente dice, no, hombre, en San Luis Potosí no es una zona de sísmica y nunca se va a presentar. A ver, no estamos diciendo que vaya a ser algo grave, pero que sí se está moviendo, que sí hay un acomodo. Sí. Ahora, doctora, a raíz precisamente de esto que me dicen, no es la sobreexplotación de los mantos acuíferos la principal causa. La principal causa es movimiento y este acomodo natural, pero digamos, sí le suma, ¿no? Entiendo que sí abona a que la problemática sea mayor. Bajo este punto y bajo esta perspectiva, yo se los compartí un poco fuera del aire. A ver, gobiernos anteriores nos dijeron ya no podemos seguir sacando los niveles de agua que sacamos de los pozos, y por eso se justificó la construcción de la presa del Relito, y por eso muchos de los pozos se sacaron de funcionamiento. Pero a raíz de la crisis del agua hemos retomado como fuente principal el abasto de agua a los pozos, al subsuelo. Nos va a pasar la factura. Tiene un efecto, tiene una consecuencia, doctora. Sí tiene una consecuencia, pues, alarmante. O esto que está pasando, pues, además de lo que se tenía creído, que además de ser sobreexplotación de los mantos acuíferos, pues es este evento natural de la falla, de las fallas que se están llevando a cabo, y sobre todo las fuerzas de convección que vienen del subsuelo hacia arriba. Entonces, además de ser esa explotación del subsuelo, pues también hay que tomar en cuenta este tipo de mecanismo de fallas. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Porque además tenemos una sobrepoblación, también hay que decirlo, una demanda muy fuerte de vivienda concentrada en un pequeño espacio territorial. Hoy una de las grandes apuestas es la vivienda vertical, y lo que nosotros hemos cuestionado mucho es si nos parece extraordinario. Sabemos que muchas ciudades del mundo han apostado por ello. Creo que también se tiene que cambiar la cultura y pensar que es una buena opción, pero ¿en qué zonas? ¿Dónde sí, dónde no? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué criterios? Y por eso se los quiero preguntar de manera muy clara. Teniendo conciencia de estas fallas, de que ahí están, que están en un atlas de riesgo que tenemos que actualizar y que nos surge, teniendo presente la sobreexplotación que hemos hecho del subsuelo, ¿qué tenemos que hacer para garantizarnos justamente lo que decía el ingeniero, que esto no se convierta en una amenaza de vida, que sea una situación con la que podamos lidiar, con la que podamos subsistir? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no se nos complique, para que esto no se nos agrave? Es que el rector tuvo una iniciativa que es de lo más importante. Dijo, la academia, ¿qué está haciendo para que tengamos una precisión de qué está pasando en el valle? Y en eso, lo que corresponde al Grupo Universitario del Agua, todos los que de alguna manera tenemos una parte del conocimiento, estamos integrando un grupo multidisciplinario que está tratando de resolver lo que usted nos pregunta. Pero lo más bonito del caso es de que no solamente los profesores están en esto, sino
muchachos muy brillantes Claro. están participando y hay tesis de maestrías y de doctorados que están precisando qué está pasando aquí. O sea, trajimos le vamos a dejar un resumen de todo esto, porque creemos que es importante que nos demos cuenta todos de que la academia está teniendo una respuesta y que esto es multidisciplinario y que en la medida que nos enlazamos instituciones en el análisis de las cosas, estamos teniendo datos y precisión y nos da una idea de cómo tratar las cosas para que esto, el recurso del agua, que en este caso es nuestro objetivo principal, hagamos un uso adecuado, consciente, razonado, de cómo no falte el derecho del agua a la gente. Claro. Que le llegue agua, no solamente que le llegue el agua. Hace rato usted medio mencionó, la gente dice, voy a guisar esto, nomás caliento el agua, ya le quito la calidad del agua es fundamental, sí, pero ¿no? hay más cosas. Claro. Eso es parte de lo que comentaba la doctora Sonia. Hay más cosas que considerar. Y la academia completa, con algunos de los estudiantes muy brillantes que están haciendo tesis, estamos tratando de precisar mejor cómo va a ser la conducción de las cosas, claro, para que se cumpla el derecho del agua, pero que sea de la manera más razonada posible para que el recurso no nos falte. Y me parece valiosísimo el esfuerzo que lleva a cabo la academia. Lo que de pronto me preocupa es el grado de vinculación y el efecto que esto tiene en la toma de decisiones. Pensando así en las líneas fundamentales, doctora, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Sociedad, gobierno, entiendo esta parte de la academia e insisto, me parece valiosísimo. Sé que hay muchos chavos que han hecho tesis brillantes y que luego se quedan ahí en la estantería, en el recuerdo de la universidad. ¿Qué tendríamos que estar haciendo el resto de los engranajes? Complementando un poquito a lo que estaba platicando el doctor, aquí lo principal, bueno, en mi opinión, sería seguir monitoreando el subsuelo para generar mapas de deslizamiento del terreno. Y, claro, por ejemplo, ahí ya los que toman decisiones, por ejemplo, de las constructoras, saber en dónde construir para determinar los lugares seguros. Porque claro, a partir de este monitoreo pues se sacan mapas de deslizamiento y entonces de acuerdo a los mapas de deslizamiento pues se puede tomar una decisión adecuada. Entonces aquí lo que sí estábamos platicando en ese momento, nosotros como universidad pues sí, muchas veces sí tenemos un poco de límite con los datos porque algunas dependencias pues sí, como que son muy renuentes con sus datos y entonces pues así sí, para tener por ejemplo una precisión más, por ejemplo de cuánta agua es lo que se está extrayendo, los niveles, cuántos se están abatiendo, los conos de abatimiento, entonces pues sí, es así como que tener cooperación de todos. Claro, y más me parece partir de la base de que ustedes están haciendo estudios, están documentando cosas que pueden ayudar a la toma de decisiones. Bajo esa premisa, pues ojalá y les abrieran las puertas a toda la información que requieren para poder dar estos pronunciamientos. En la agenda hídrica ahí propusimos soluciones como hacer secciones. De, por ejemplo, si ahí en Industrial Aviación, en donde la afectación se ve mucho más recurrente, pues cuando está seccionado el drenaje hídrico, pues es más fácil solamente irse y enfocarse a esa área y no quedarse toda la población. No colapsarían todos, exactamente, sino que se podría no se quedarían sin particular. agua. Así es. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. No doy por terminado el tema porque creo que además ustedes son el punto de partida, que aquí más bien tiene que venir un efecto conjunto, ya lo decíamos, autoridades, sociedad, sumarnos con la academia, con el esfuerzo que están haciendo para generar las soluciones para San Luis Potosí. Hoy podemos decir, como decía el ingeniero, bueno, hasta ahora no ha sido un problema que ponga en riesgo la vida de las personas, pero lo que no queremos es estar aquí en 20 años hablando de una desgracia o de una situación adicional, ¿no? Cuando me dicen 2.5 centímetros de desplazamiento al año, híjole, es que en 4 años estamos hablando de 10 centímetros, no es una cosa menor, sí es un asunto en el que tenemos que entender la parte que nos toca a cada uno y cómo le hacemos para poder enfrentar pues esto que puede ser una cuestión natural, pero que lo que menos queremos es agravarlo. ¿Qué podríamos estar haciendo cada uno de nosotros para evitar que esto se convierta en un problema mayor o que ponga en riesgo la vida de las personas? Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gracias por darnos este momento de foro.
Y seguimos en comunicación, Sí. porque lo decíamos mucho, hay que hablar al respecto. Muchas Claro gracias. que sí. Sonia Torres Rivera, doctora en geociencias, y Ramón Torres Hernández, ingeniero geólogo. Muchas gracias.